les decía, el orden que tienen que ver es la descripción: glomérulos, túbulos, intersticio y bases. Por favor, no se les olvide ese orden. Ahora, una cosa también muy importante, y es que a mí me interesa que describan la lesión, no tanto el diagnóstico. Yo sé que el diagnóstico es difícil, porque no son láminas fáciles. Pero a veces ustedes se obsesionan con el poner el diagnóstico correcto. Lo que yo quiero es que describan la lámina. Eventualmente el diagnóstico pues tiene que tener correlación con lo que ustedes describen. Por ejemplo, yo les decía que ustedes describen abscesos y me ponen que es una glomerulonefritis extracapilar, pues obviamente que no, ¿verdad? Sí, tiene que haber una correlación entre lo que ustedes están describiendo y el diagnóstico. Y si se trata de un riñón que tiene mucha lesión, ustedes la describen correctamente, ponen nefropatía crónica avanzada, pues también se les va a dar mérito, ¿verdad? Tal vez no el 100%, pero sí un porcentaje sustancial de la pregunta. Entonces es algo que quiero hacerles resaltar. Ahora, en esta lámina que vemos es una proliferativa extracapilar. ¿Qué disculpa, doctor? Proliferativa extracapilar. Bueno, glomerulonefritis proliferativa extracapilar, donde el 100% de los glomérulos tienen similuna. Y esas similunas obliteran el espacio urinífero totalmente, por eso no se ve. Pero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el ovillo con proliferación, eso se llama glomerulonefritis proliferativa endocapilar. ¿Por qué endocapilar? Porque lo que está proliferando son células endoteliales y mesangiales, que se dice que están por dentro del capilar. El epitelio parietal es extracapilar, que está fuera de los capilares, ¿verdad? Por eso se habla de glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Y es lo que estamos viendo aquí, es decir, hay proliferación intracapilar, que es toda esta, y hay semiluna epitelial. Okay, bueno, las semilunas dijimos que son de tres tipos. Epiteliales cuando tienen poco tiempo. A medida que van pasando las semanas se empiezan a fibrosar y finalmente se vuelven fibrosas. Entonces, semilunas epiteliales, semilunas fibroepiteliales y semilunas fibrosas. Ok, está bien. Entonces aquí tenemos ahora, y eso lo vemos en todos los glomérulos. Todos los glomérulos van a tener grados variados desde, bueno, a veces incluso no son semilunas, sino como anillos, porque el glomérulo está totalmente envuelto por esta proliferación extracapilar. Vean aquí de nuevo la proliferación intracapilar y la extracapilar. A consecuencia de eso, ¿qué ocurre? De acuerdo con la cronicidad de la enfermedad, el parénquima se va atrofiando. Doctor, eso que mostró es una semiluna fibrosa. O Fibroepitelial, diría yo. Disculpe. Fibroepitelial, porque hay células epiteliales que se reconocen. Cuando son fibrosas totalmente es puro tejido fibroso. Ajá. Pero aquí se reconoce que hay células. No se ve. Ah, bueno. No tendría núcleos. Doctor. Es que ¿cómo se ve el tejido fibroso? Como esto. cordones. Esto, el tejido rosado sin núcleos, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Aquí el ovillo y aquí de nuevo la semiluna, fibroepitelial en este caso, ¿verdad? Ahora esto se agrega la atrofia tubular, túbulos tan pequeños, hay fibrosis intersticial y hay inflamación intersticial.
¿Ah? Lo de los túbulos pequeños. Perdón, atrofia tubular. Pero hay túbulos que se dilatan. La atrofia también se manifiesta de esta manera. ¿Ok? El epitelio se atrofia, que se vuelve muy bajo, el lumen se dilata, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí. Esto no es un túbulo normal. ¿Ok? El diámetro normal de los túbulos puede ser este, ¿verdad? Aquí están aumentados. Ese es dato típico de atrofia, con presencia de material proteico en el lumen. Ese material proteico tiene varias densidades, en algunos casos muy denso, en otros casos más homogéneo, más granular. Pueden haber eritrocitos también. Pero vean aquí, todos los glomérulos tienen ese mismo aspecto. Eso también es epitelio. Casi todas son, la gran mayoría son fibroepiteliales, ¿verdad? Recuerden que si esta lesión tiene pocos días de evolución, entonces no va a haber atrofia todavía del parénquima. Entonces son semilunas epiteliales. Pero como esto ya tiene un cierto tiempo de evolución, está produciendo la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Es decir, hay una correlación entre la cronicidad de la lesión glomerular y la cronicidad del resto del parénquima. ¿La segunda? Ah, bueno, sí. Ok, aquí este corte tiene una parte de miocardio, ¿verdad? Eso nos interesa en este momento, y este es el riñón. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre esta lámina y la anterior? Aquí se reconocen los glomérulos, el espacio urinífero. Sí. Claro. ¿Pero cuál es esa lámina entonces? Esa La es la segunda. recta. Bueno, sería la tercera. ¿Cómo va a ser? Y proliferación es La primera es el trasplante, que no hemos visto. Vimos la proliferativa extracapilar, la número 2. Aquí reconocemos claramente el espacio urinífero, es decir, está el ovillo, está la cápsula de Bowman, y el espacio urinífero está libre en la mayor vía de los tallos. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una proliferación un poquito irregular, no es tan marcada como en el caso anterior. Pero lo que nos interesa, bueno, eso nos interesa también, pero sobre todo encontrar lesiones como esta. Este es el ovillo y este es la cebiluna. Recuerden que el tamaño y la forma de la cebiluna mucho va a depender del efecto del corte, ¿verdad? Si la lesión si el corte es periférico, pues vamos a ver menos. Si es corte central, lo vamos a ver mucho más marcado. Y vamos a seguir buscando. ¿Ok? Yo creo que aquí este es demostrativo. Ok. Aquí hablamos de glomerulonefritis proliferativa focal, porque la proliferación no es como en el caso anterior, la intracapilar, ¿verdad? Que afecta todo el ovillo, sino que se concentra en ciertas partes. Pero aquí lo que nos interesa es esta parte. Esta es la cebiluna, que incluso se ve bastante grande, ¿verdad? La cebiluna fibroepitelial también en este caso. Ok, ¿y aquí qué tenemos? ¿Qué les parece? ¿Qué es esto? una ruptura ahí de la
una lesión. ¿Qué es esta línea que estamos viendo aquí? La cápsula. ¿Cuál cápsula? Del Membrana bombo. basal, ¿no? ¿La membrana basal de qué? De la cápsula. Ok, excelente. Entonces, todo lo que está por dentro es en el glomérulo, ¿verdad? Ok, entonces que tenemos una semiluna casi totalmente fibrosada. Tiene algunas células, pero pocas. Es una semiluna bastante, ¿verdad? Y aquí tenemos de nuevo proliferación focal, ¿verdad? Es decir, el ovillo, aunque no lo vemos todo, solo una parte está proliferando. Por eso es que es proliferativa focal con semiluna. Entonces, le hago mención a esto porque si tienen duda, el identificar un glomérulo donde tenemos claramente la membrana basal de la cápsula de Bowman nos permite saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Porque puede ocurrir también que haya fibrosis alrededor del glomérulo, ¿verdad? Y eso puede a veces confundir un poquito. Aquí de nuevo, ¿ve? El ovillo y aquí. Sí, son variaciones del mismo tema. No hay un aspecto totalmente uniforme, ¿no? Sino que va variando con mucha facilidad. Aquí tenemos semiluna. No, ¿verdad? Vemos la cápsula de Bowman, bien, el espacio urinífero, los capilares que están permeables, y esto que hay dentro de los capilares que son eritrocitos, ¿verdad? Sí, hay congestión de los capilares, por eso se ve así, pero no hay un fenómeno, una lesión importante ahí. Ahí no hay proliferación. Es muy leve, mínima. La proliferación. Este otro ¿te parece el anterior? Sí. Sí, claro, es idéntico, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué son estos? Ah, Es un vaso. ¿y a dónde están? Parecían algo los túbulos, pero los túbulos como con las paredes, las células de las paredes están atróficas, ¿sí? Como parecían endotelio, pero no No, esto es túbulo. parecían como planas, Vele, no, el epitelio. Aquí está aplanado, de acuerdo, aquí es difícil, pero aquí es claramente el epitelio, ¿no? Entonces, estos son cilindros hemáticos. ¿Por qué? Porque cómo se manifiesta clínicamente la glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Hematuria. Ok, sí, con hematuria, con síndrome nefrítico, del cual una de las manifestaciones, bueno, hipertensión, etcétera, son hematuria con cilindros hemáticos, ¿verdad? Pues recuerden, el cilindro es algo que proviene del túbulo, es la expresión en el sedimento urinario de algo que se formó en el túbulo. ¿Ok? ¿Y por qué se produce este eritrocito? Porque hay lesión glomerular de los capilares, se rompen capilares glomerulares, entonces tenemos el pasaje de eritrocitos que forman el cilindro y luego se eliminan. Ok, y aquí tenemos túbulos que están dilatados. ¿Verdad? Esto es artificio, es decir, esto no es real. Aquí se desprendió el epitelio, ¿no? Por mala fijación, pero el epitelio es bajo, es decir, y además se ve ondulada, sinuosa la membrana basal. Es indicadora también de atrofia. Ok, ¿qué tenemos ahí? Vaso, rosado. ¿Qué tipo de vaso?
Una arteria. Una arteria. Ajá. ¿Y qué es esto? Índico. Un engrosamiento. ¿Cómo está esa índice? Engrosadísimo. Engrosada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tiene fibrosis de la íntima, ¿no? Esto quiere decir que muy probablemente este paciente no era un paciente joven, sino que ya tenía cierta edad. A esto recordemos que la hipertensión y la diabetes agravan estos procesos de aterosclerosis, ¿verdad? Entonces en eso hablamos de nefroesclerosis arterial. Más cilindros, pues, pero de tipo proteico, este material rosado que vemos ahí, aunque puede haber algunos eritrocitos, pero eso no es cosa tanto. Aquí seguimos viendo, ¿verdad? Y vamos a ver todas las variaciones. Semiluna y el ovillo que está como comprimido por esta proliferación. Y luego, inflamación intersticial que siempre va a formar parte, o con mucha frecuencia forma parte del cuadro del fondo. Ahora recuerden, la preparación de colágeno, lo que nos tiñe es de triclómico, lo que nos tiñe es la colágena. Entonces, entre más azul sea, más fibrosis hay, que en este caso es leve la fibrosis que hay. No hay mucha fibrosis, algunas zonas un poquito más como estas, ¿verdad? Pero en todo este resto, ¿verdad? Hay fibrosis, pero bastante discreta. Ahora, ¿qué tenemos aquí? De nuevo. Ahí. ¿Qué es esto? Una arteria. Una vena. ¿Quién dice que es vena y quién dice que es arteria? Digo que es vena. ¿Por qué? Porque tiene una pared muscular delgada. O sea, evidentemente no es sano, pero a mí me parece que es más delgada que gruesa. En cambio la arteria ahora arteriosclerótica se veía mucho más gruesa. ¿No le parece que hay mucha fibrosis desde ahí? Hay algo de fibrosis. Algo no, hay bastante fibrosis. ¿Okay? Y luego, si ustedes se fijan, bueno, aquí en la proyección no se ve tan bien, pero la lámina elástica interna en las arterias es bien marcada, en los venas no se ve, o casi no se ve. Entonces la gran diferencia, ¿verdad? No, obviamente esto es una arteria, la parte de la nefroesclerosis arterial. Y para que ustedes vean la diferencia, esta es una vena. La pared es totalmente otra cosa, muy delgada. Aquí lo mismo. Okay. Ok, ahí ¿qué creen que es? Este el ovillo, aquí, semiluna, fibrótica o fibra epitelial. Exactamente, porque aquí hay núcleos, hay células y hay colágeno. Entonces claramente vemos que es fibro. Había una que habíamos eliminado. ¿Cuál es? Así es, no, no es fácil. Fallan, pero más se meten en el campo visual. Se meten en el campo visual, madre. Gracias, cabrón. No es esta.
No, la tercera es la proliferativa focal. La segunda es proliferativa intracapilar, para poner el término completo, proliferativa difusa intracapilar y extracapilar. ¿De acuerdo? Porque hay que describir la lesión glomerular del ovillo y luego, primero, y luego la del epitelio parietal. Porque luego tenemos la proliferativa focal con semilunas, ¿no? Y ahora vimos la ciclómico. Esta es la focal secundaria. ¿Cómo está escrita? Ok. Esta lámina lo que tiene es una severa alteración de la arquitectura renal, ¿verdad? De nuevo, hay mucha atrofia tubular, mucha fibrosis intersticial, mucha inflamación, que son datos típicos de la nefropatía crónica avanzada, de cualquier etiología que sea. Y este aspecto, donde tenemos los túbulos dilatados, atróficos dilatados con contenido de material proteico denso, es lo que se llama tiroidización, que es expresión histológica de una nefropatía crónica. No dice de qué tipo. Cualquier nefropatía crónica que va destruyendo nefronas puede producir este efecto. Ahora, si vemos los glomérulos, vemos que tienen grados variables de lesión. Muchos de ellos tienen esclerosis importante, como vemos aquí. Este es un glomérulo, no parece, pero lo es. Ese material rosado de fondo es esclerosis, que en este caso está afectando casi todo el glomérulo. Hay algunas áreas, sin embargo, que se ven un poquito más homogéneas, más densas, lo que se llama hialinosis. Bueno, veamos este aquí. Esclerosis difusa. Bueno, en este caso no hablemos, sí, hay bastante esclerosis de ese glomérulo, ¿verdad? Y con adherencia a la cápsula, ¿verdad? Ya está el polo vascular. Okay, y a pesar de que hay mucha, es una lesión muy avanzada, vemos glomérulos que tienen muy poco cambio. No es que estén sanos del todo, pero tienen poco cambio. Entonces, esto orienta que sea una glomerulosclerosis focal segmentaria avanzada, porque ya hemos dicho que si esto fuera glomerulopatías de otro tipo, como lupus o la membranosa o la membrana proliferativa, que han avanzado lo suficiente para destruir el riñón, tal como en este caso, todos los glomérulos van a estar muy comprometidos, muy dañados. Aquí, ¿qué ocurre? Hay un contraste. Tenemos un daño muy importante del parénquima renal, daño importante de muchos glomérulos, pero a la par, glomérulos mucho menos dañados. Entonces, repito, eso es típico de la focal segmentaria. Doctor, ¿cómo se identifica la hialinización del glomérulo? Okay, bueno, hablemos mejor de esclerosis
o de obsolescencia glomerular. El glomérulo que se transforma en una pequeña masa de material rosado es glomérulo obsoleto o podemos decir esclerosis total del glomérulo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la hialinosis. La hialinosis aquí, en la otra lámina. ¿Esta que sigue? No, esa es la misma. ¿No? Esa es la misma. Esta es la que eliminé. La que acabamos de ver. Sí, esa es la misma. ¿Es la misma? Esa la puse aquí. Esa es. No, yo la puse aquí. Acabo de ver. No, pero esa es. La presencia es la misma, pero con No, pero no está aquí todo. Ah, ¿dónde está el citoma? Pero esas son las que te Pero entonces tenía todas. ¿Quién tiene el citómico? Yo creo que ya. ¿Qué número es? La 33. No, no, pero de los números que él nos puso. 6. Doctor, le acabamos de ver el 5, ¿verdad? No, pero es la 33. Sí. Ahí que está. 6, acá. ¿Ya la juntamos? Ya. El lazo tenía esto. Me parece. El lazo tenía esto. Vean aquí de nuevo. Sí. Es decir, es una preparación de tritómico y vean la cantidad de tejido azul que hay. Bueno, una parte está un poquito mal teñida, digamos, pero hay mucha fibrosis. ¿Y qué llama la atención, visto el pequeño aumento? ¿Qué son esos? Son espacios quísticos, ¿verdad? Una gran cantidad de espacios quísticos. Porque hay un material proteico ahí presente, pero esto es debido a la atrofia de ese parénquima. Es decir, esto no es un riñón poliquístico, que sería el diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cómo están los glomérulos? Doctora, ¿eso no se le llama tiroidización? Sí, pero ahorita vamos a la tiroidización. ¿Cómo están los glomérulos? No sé. Pelosados, ¿verdad? Eso es obsolescencia glomerular. La esclerosis total o difusa del glomérulo es glomérulo obsoleto. Entonces, de nuevo, esto está indicando que es una nefropatía crónica muy avanzada. Ok, ¿y ahí qué tenemos? ¿Qué les parece que es eso? ¿Ah? ¿Qué estructuras estamos viendo ahí? Glóbulos, ¿verdad? Que están dilatados, epitelio bajo y que tienen un contenido que en este caso es de un color rojo. Eso es de nuevo atrofia tubular con contenido de cilindros proteicos, que con esta preparación se pueden teñir en algunos casos de azul, en otros de rojo. Y esto va a depender del grado de la concentración proteica que tiene cada cilindro. Entonces, esto sí, realmente es tiroidización. Ve aquí. Vemos lo mismo. Entonces, hay muchos cilindros rojos y otros azules, ¿verdad? Todo es proteína, ¿verdad? Hay mucha fibrosis intersticial, desde luego. Doctor, una pregunta.
cuando usted dijo que había quistes proteicos, digamos, se refiere a lo que se llama, por su apariencia, tiroidización. ¿Son sinónimos o son cosas diferentes? Es parecido, pero digamos la transformación quística, esa que estamos viendo, es la expresión máxima de la atrofia tubular. Aquí tenemos tiroidización, ¿verdad? Pero aquí no podemos hablar de tiroidización porque esto no parece tiroidización. Ah, bueno, ok. Ujú. Ahora, veamos los glomérulos. Ok, ya dijimos que la gran mayoría están totalmente esclerosados. Pero ¿qué ocurre? Hay glomérulos como ese, que no es que estén sanos del todo, pero tienen muchísimo menos lesión. Incluso tienen un poquito de esclerosis, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, es típico de la glomerulosclerosis focal segmentaria. ¿Por qué? Porque hay variaciones en el aspecto, ¿verdad?, que va a tener esta enfermedad a lo largo del tiempo. Y de acuerdo, a medida que va avanzando la enfermedad, y la lesión empieza, como hemos visto en la foto, como una lesión muy pequeña, pero va progresando hasta llegar a la destrucción del parénquima renal. Entonces, ya cuando tenemos destrucción tan marcada, cuesta identificar, pero sí va a haber, ¿verdad? Con suerte podemos observar algunos glomérulos que tienen ese cambio. Ayer sí los veía, hace 2 días, hoy no los estoy viendo. La lesión focal, quiero decir. Y de nuevo, entonces veamos las arterias. ¿Cómo están? Desglosada la íntima, ¿verdad? Ok, ¿y adentro qué tenemos? Eritrocitos, ¿Es un trombo? probablemente. ¿Seguro? No puede haber gran cantidad de estasis, congestión. Recuerden que para que haya un trombo tiene que haber fibrina. Estos son eritrocitos, no es trombo. Esto es congestión. Ok. La que sigue es la nefropatía diabética inicial, ¿no? Perdón, me quedé con la duda de la... Entonces, esclerótico y alinización es lo mismo o son grados diferentes de oscilatización del glomérulo. No, se puede hablar de glomérulos dialinizados. Lo que pasa es que prefiero que se utilice el término de esclerosis o de obsolescencia. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Glomérulos, ok, de acuerdo. Que tienen un cambio muy significativo. Es un cambio moderado, pero es diagnóstico. Aumento difuso de la matriz mesangial. Vean que todas las áreas mesangiales están engrosadas, aumentadas, ¿verdad? Hay engrosamiento de pared capilar, leve, pero hay. Porque la pared capilar normalmente es un hilo, casi ni se ve. En este caso, uno la va viendo y está gruesa. Y a la vez se hialinizan las dos arteriolas. Entonces, glomerulosclerosis difusa con las dos arteriolas hialinizadas, eso es nefropatía diabética. Ok, recuerden que este mismo cambio lo podemos ver en el hipertenso. Lo que pasa es que en el diabético, por lo general, esa hialinización es más marcada. Y aquí, el mismo cambio glomerular, ¿sí? Vean que acentuado este cambio. Doctor,
Aquí no vemos la otra arteriola. Y la razón ya la dijimos, es que muchas veces el corte no toma las dos arteriolas. Cuando las toma, pues sí, los vamos a ver. Perdón por seguir insistiendo, pero digamos, es que ahora usted se refirió a las dos arteriolas dialinizadas. Entonces ahí lo que decimos es dialinizadas, le decimos así. ¿Y cómo las diferenciamos de una con, digamos, fibrosis o con... El material es muy rojo. ¿Perdón? El material que se acumula es muy rojo. Intensamente eosinófilo. Eso es lo que se llama hialinización. Es diferente totalmente de la fibrosis. La fibrosis es rosada. La hialinización es roja. ¿Esto qué es? Hialinización. Hialinización. Claro, arteriola sumamente con severa hialinización. Y los glomérulos lo que tienen es glomerulosclerosis difusa. Mm. Y para confirmar, en este caso, tanto una como la otra arteriola están hialinizadas. Eso nos confirma que es nefropatía diabética. Doctor, ¿cómo se llaman las gotas capsulares? Gota capular. Eso se va a ver, ustedes recuerdan la foto que les pasé, es que es muy poco. Eso se ve en nefropatía inicial. Entonces, en estos casos no la vemos. Cuesta mucho verla, quiero decir. Pero lo que más importa es esto, ¿verdad? Porque la gota capular, repito, como es una lesión temprana, entonces si ya el paciente tiene mucho tiempo de evolución, no la vamos a ver, desaparece. Ah, bueno, perdón. ¿Dónde está la arterial? Doctor, disculpe, lo que estábamos viendo antes era nefropatía diabética inicial. Más o menos, tendríamos que tomar esta lesión aquí y pasarla acá. Sería un globito aquí en la cápsula. ¿En el interior? ¿Ah? En la cápsula, en la cápsula. Es inicial, por lo tanto, en material de autopsia se puede ver, pero es raro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ah, uy, no sé. Van a salir y van a saltar. Ok, yo estoy en la clase, un laboratorio, yo ahorita llamo. Mariana, Digo, ok, se bueno, tiene la diabetes chao. avanzada, que yo no la tengo. Yo creo que esa no es. Sí. Doctor, yo creo que esa no es la diabética avanzada. Era la que seguía. Esa es la que me faltaba. Pero aquí hay. Esa es nefropatía diabética avanzada. ¿Qué les parece? Aquí está, para que yo creo que esa no Esa la tengo. pregunta no Esa no la Esta es Vean el grado de atrofia que hay ya. Mucha atrofia tubular y mucha fibrosis intersticial.
pues ya esto no es incipiente. Esto no sabemos el diagnóstico todavía. Es una nefropatía ya avanzada. ¿Qué tenemos aquí? El mesanque, aumento difuso del mesanque, ¿no? Incluso más marcado que en el caso anterior. Y luego ¿qué tenemos ahí arriba? Y eliminación. Y el La exteriora y eliminada. Y aquí tenemos la glomerulosclerosis, pero Con un nódulo. no es los capuchones de fibrina. Pero no es Recuerden que la lesión insudativa es más intensa, más roja, más homogénea. Si ustedes se fijan en detalle, el microscopio se ve mejor. La esclerosis es más irregular, la hialinosis es más homogénea y repito, más eosinófila y además tiene gotas lipídicas en su interior. Entonces, obviamente nefropatía diabética avanzada tiene glomerulosclerosis difusa, la nefroesclerosis arteriolar hialina, como se le llama, y capuchones de fibrina. Que sí, esta sí es lesión característica de la nefropatía avanzada. ¿Cuál es el capuchón de fibrina? Perdón, doctor. Todos estos, hay varios. Pero ahora tenemos que buscar los nódulos. Todos, sí, la gran mayoría de estos tiene capuchones de fibrina. Repito. Un momentito. Es que los nódulos aparecen en unos glomérulos y en otros no. Vean si tienen alguna duda. Aquí hay mucha esclerosis, de acuerdo, pero ¿qué? Capuchón de fibrina, sobre todo tiene la típica forma convexa y cóncava. Hay muchísimo capuchón de fibrina en esta lámina. Bueno, daño arterial, pero lo que estoy buscando, vean, esas arterias, el severísimo daño que tienen, típico del paciente diabético. La túnica media, la lámina elástica interna y severo engrosamiento de la túnica íntima. Ahí aparece. Ah, bueno, esta otra arteria también. Se engancha. No son muchos los nódulos en este caso.